Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy. Les comento que el día de hoy empezamos a hablar acerca del funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad aprenderemos. Dice, en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Muy importante el tema del día de hoy porque vamos a conocer los distintos sistemas que podemos encontrar, ¿ya? Para empezar, vamos a hablar acerca del chasis. Dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. Es importante entender, queridos amigos, que el chasis es lo que une todos los componentes vitales de la motocicleta, ¿ya? El chasis es como la columna vertebral de la moto, ¿cierto? Con ella los componentes se mantienen, o con él los componentes se mantienen en su posición, ¿cierto? Y pueden interactuar y pueden transformarse, este montón de piezas puede transformarse en una moto funcional. ¿Qué es una de las características más importantes de nuestro chasis? Es muy importante que nuestro chasis, ¿cierto? Tiene la función de un número de VIN o número de chasis, valga la redundancia, ¿cierto? Número de chasis o número de VIN, y este número de chasis o número de VIN es un número que permite, ¿cierto?, que nosotros podamos identificar nuestro vehículo en cualquier parte del mundo. Podemos saber a qué vehículo específicamente corresponde ese chasis, ¿ya? Podemos saber dónde fue fabricada mayormente esa motocicleta gracias al número de chasis, ¿ya? Entonces es muy importante. ¿Y dónde encontramos el número de chasis? Esto es algo que no aparece, ¿cierto?, aquí en el temario, pero que yo lo quiero entregar como un contenido extra, ya que desde mi punto de vista es importante. El número de chasis o número de VIN, ¿cierto?, está en el cabezal de dirección. No siempre, pero en muchos casos se encuentra en el cabezal de dirección. En el cabezal de dirección, ¿cierto?, vamos a encontrar un número, ¿cierto?, que va a tener 17 dígitos, ¿ya? Y de esos 17 dígitos vamos a encontrar números y letras que van en su conjunto a formar el número de VIN o el número de chasis, que es el que indica todas las características que puede tener una moto, ¿cierto? Y de dónde fue fabricada también, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahora, volviendo a la parte de la suspensión que habla acá, habla de la horquilla y habla del brazo basculante, ¿ya? La horquilla es la suspensión delantera y el brazo basculante es la suspensión trasera. La horquilla, ¿cierto? Son estos dos fierros que van y llegan a la rueda delantera, ¿ya? Y que permiten que la rueda delantera pueda subir o bajar dependiendo, ¿cierto?, de los baches que existen en el camino. El basculante es estos dos fierros que llegan a la rueda trasera, ¿ya? El basculante permite que la rueda, ¿cierto?, se pueda, el basculante permite que la rueda se pueda mover, ¿cierto?, libremente, y también absorber las irregularidades que tiene el camino. Hay motocicletas que no tienen suspensión trasera, ¿ya? Hay motocicletas que solo traen suspensión delantera. Pero la mayoría, en la actualidad, la mayoría tiene suspensión en su parte delantera y en su parte trasera. Recuerden que las suspensiones
no solo se tratan de hacer que la moto ande más blando, no solo se tratan de hacer que la moto ande más suave, sino que se trata de que la moto tenga mejor conducción, ya que las ruedas absorban las irregularidades del camino. Oh, se me fue la cámara. Que las ruedas absorban las irregularidades del camino, pero que también puedan, ¿cierto? Pero que también puedan hacer que la rueda se mantenga más tiempo pegada al piso, ¿ya? Es decir, ¿sirve para el confort? Claro que sirve para el confort. Pero además de eso, y más importante que eso, es que estas ruedas, ¿cierto? Tengan mejor adherencia, ¿ya? Y con mejor adherencia van a tener también, ¿cierto? Una forma de manejarse mejor en la moto. Ya la moto se va a poder manejar mejor, se va a poder llevar mucho mejor desde la derecha a la izquierda y hacia donde se tenga que llevar. Entonces, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla, el brazo basculante, los dos trabajan con un amortiguador que está lleno de aceite, ¿cierto? Y un espiral, ¿ya? Que es el elemento que se comprime y se estira. Se comprime y se estira, ¿ya? Ese es el espiral y el famoso amortiguador, que es como una botella que está llena de aceite adentro y que permite que este aceite se logre con este aceite, perdón, se logre con este aceite hacer que el elemento elástico, que es este espiral, ¿cierto?, no quede rebotando. El espiral, el elemento elástico, ¿cierto?, que es como un fierro, igual que el espiral de los cuadernos, es un fierro que va así dando vueltas hacia arriba, de forma helicoidal, se dice. Esto hace que se comprima y se estire, pero naturalmente ese elemento se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, hasta que se va disipando la energía. Pero cuando yo aprieto y después suelto, se logra, ¿cierto?, que en conjunto con el amortiguador, que es el elemento que tiene el aceite adentro, esto se apriete, se suelte, ¡pum!, y queda ahí. Y no quede oscilando, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven un vehículo que pasa por un lomo de toro y queda así como balanceándose como un barco, es porque el sistema de amortiguación está mal, ¿ya? El espiral le da la altura a nuestro sistema, ¿cierto? Y la flexibilidad. Y el amortiguador elimina las oscilaciones. Las dos partes de la suspensión, estas dos partes de la suspensión son muy importantes. Ahora, algo en lo que nosotros debemos tomar en cuenta es que estos amortiguadores en lo general casi siempre trabajan con aceite, ¿ya? Si estos trabajan con aceite, ese aceite eventualmente podría llegar en algún momento a salirse de ahí. Si ese aceite se sale, entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el funcionamiento va a ser desmejorado, ¿cierto? No va a ser tan bueno el funcionamiento. Y como no va a ser tan bueno el funcionamiento, vamos a encontrar que la manejabilidad de la moto va a ir empeorando. Ahora, ojalá siempre nos diéramos cuenta que estamos manejando más o menos mal, ¿ya? Ojalá siempre nos diéramos cuenta de eso, pero la verdad es que no siempre va a pasar. ¿Por qué? Estoy dedicándole harto tiempo a esto porque es importante que ustedes lo entiendan, ¿ya? ¿Por qué no siempre no siempre nos vamos a dar cuenta de esto?
porque a veces el deterioro en la suspensión es muy, pero muy lento, ¿ya? Como es muy, pero muy lento, vamos a tener el problema, ¿cierto?, de que no nos vamos a dar cuenta y puede ser que la suspensión esté en muy mal estado, pero nosotros la sintamos normal, ¿ya? Una cosa que debemos cuidar siempre es fijarnos en que no existan fugas de aceite. Si hay fuga de aceite, ya estamos en problemas, ¿ya? Si hay fuga de aceite, ya estamos en problemas. Y como estamos en problemas, ¿cierto?, vamos a necesitar que la moto reciba servicio, ¿ya? Es decir, que se arregle. Entonces, importante que la moto ande bien, que sus mantenciones estén bien, para que la moto funcione bien en todas las condiciones que necesite funcionar bien cuando la vamos manejando, ¿ya? Resumido, en la suspensión tengo que fijarme que no existan fugas de aceite, porque las fugas de aceite van a desmejorar el funcionamiento de mi moto. Si mi moto funciona mal, o sea, perdón, si mi suspensión anda mal, mi moto se va a manejar peor. Y sobre todo en casos donde yo tengo que maniobrar al límite, por ejemplo, para evitar un accidente, la moto no va a responder como tiene que responder. Por lo tanto, es muy necesario que la moto funcione lo mejor posible y que nos fijemos siempre que no existan fugas de líquido en las suspensiones, ¿ya? Ni en la delantera ni en la trasera. Es un mantenimiento relativamente común darle servicio a las suspensiones delanteras o traseras, queridos amigos. Ya, vamos a hablar ahora un poquito acerca del sistema de lubricación. Cuando hablamos de lubricación en un motor, estamos hablando principalmente del aceite, ¿ya? Si el aceite anda bien, el motor va a durar mucho más. Si yo le pongo un buen aceite a mi moto, a mi motor, me va a durar más. Una de las mejores inversiones o en lo que mejor puedo gastar dinero en mi moto es en un buen aceite, queridos amigos. Si yo le pongo buen aceite, me va a durar más. Si le pongo mal aceite, me va a durar menos. Buen aceite y los cambios cuando corresponde o antes, eso me va a dar la perfección en la duración de mi motor, ¿ya? Entendamos siempre que el motor me va a durar más entre mejor sea el mantenimiento, ¿ya? En todos los sentidos. Pero el aceite es la parte más básica, ¿ya? ¿Qué hace el aceite? El aceite hace que yo pueda, imagínense que yo tengo dos superficies que se están rozando, ¿ya? Esas superficies tienen aceite aquí y aceite acá. Yo froto, no voy a tener resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia se da porque aunque esta superficie sea muy lisa y esta también sea muy lisa, microscópicamente voy a tener rugosidad y van a ir chocando, clac, 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 una rugosidad con otra y se van a ir rompiendo, se va a ir moliendo y se va a ir perdiendo material. Al ojo humano se ve liso, inclusive con un acabado como de espejo, al ojo humano. Pero si lo miro en un microscopio, me voy a dar cuenta que igual voy a tener algunos tipos de rugosidades. Entonces, las rugosidades van a hacer que una con otra choquen y se vaya rompiendo, ¿cierto?, el material uno al otro. Ahora, si yo rompo el material, voy a ir perdiendo material. Por lo tanto, las piezas van a dejar su funcionamiento
ideal y van a pasar a estar en mal estado, ¿cierto? O a funcionar mal, ¿ya? Si yo funciono con una pieza que tiene holgura, esa pieza va a generar múltiples problemas, ruidos y al final va a terminar destruyendo el motor, ¿ya? Algunas más rápido, otras más lentas, pero en general va a ser algo así, ¿ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con los temas de lubricación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la lubricación? La lubricación es que estas porosidades que tienen los materiales las va a rellenar, ¿ya? Le va a hacer una capita encima y la va a rellenar, entonces ya las piezas no van a estar en contacto directo uno con la otra, sino que esta pieza va a tener aceite y esta pieza va a flotar sobre el aceite, ¿ya? Haciendo que estas piezas no se toquen o se toquen mucho menos, disminuyendo así, ¿cierto?, el desgaste de nuestro motor, ¿ya? Muy importante, queridos amigos, muy, muy importante, ¿ya? Entonces, dice que los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. En resumidas cuentas, la inmensa mayoría de los motores, queridos amigos, son motores de 4 tiempos. Si nosotros nos paramos en la calle afuera y vemos cuántos vehículos, motos, camiones van pasando y cuántos de esos motores son de 4 tiempos, vamos a decir que el 99.9%, si es que no el 100%, ¿ya? Realmente el motor de 4 tiempos es el que domina en la actualidad. Y al motor de 4 tiempos se le cambia aceite, es decir, el aceite se le echa, funciona por un tiempo en el motor, ¿cierto? Después de que funciona, se cambia, ¿ya? Y cuando se cambia, se necesita, ¿cierto?, que este motor se le cambie también su filtro de aceite, ¿ya? Siempre los cambios de aceite van con cambio de filtro de aceite. Algunas motos por ahí, la verdad que a mí nunca me ha tocado una todavía, pero me han contado que hay algunas motos por ahí de las más pequeñas que no tienen filtro de aceite, sino que tienen como un colador, por decirlo así, ¿ya? Si es que tu moto no tiene filtro de aceite, pero tiene esta especie de colador, lo que hay que hacer es sacarlo, limpiarlo, ¿cierto? Dejarlo perfecto y volver a instalarlo. Si tu moto se le cambia el filtro, bueno, se le hace cambio de filtro, ¿cierto? Como a la inmensa mayoría de los vehículos, camiones, motos, buses, a casi todas se les cambia el filtro de aceite, ¿ya? Eh, lo importante es que si tú cambias el aceite, cambies también el filtro, ¿ya? Entonces los motores de 4 tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite dice que envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles. Entonces, el aceite, aparte de lubricar, también enfría. Y como también enfría, ¿cierto? Como el motor también enfría, permite que, perdón, como el aceite también enfría el motor, permite, ¿cierto?, que las temperaturas se mantengan en un estado óptimo. Ojo, la principal función del aceite no es refrigerar. La principal función del aceite es lubricar. Y al lubricar disminuye el desgaste en cada una de las piezas. Dice, siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. Siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. El fabricante te puede decir que el aceite dura 5.000 kilómetros, 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros. Va a depender del fabricante y va a depender del aceite que se esté utilizando, ¿ya? Denme un segundo, por favor.
Discúlpenme, amigos, tenía que atender una llamadita. Ya. Entonces, importantísimo, en los motores de 4 tiempos, ¿cierto? Tenemos cambio de aceite. El aceite circula por el motor y después el aceite se saca y se cambia, ¿ya? En los motores de 2 tiempos, que son distintos a los motores de 4 tiempos, el aceite se quema junto con el combustible. Por eso hablo del cambio de aceite en los motores de 4 tiempos. Importante, los, los automóviles, las motos, todos tienen un testigo que me indica si el sistema de aceite está funcionando bien o no. El aceite, queridos amigos, tiene una lucecita en los tableros. En los tableros se prende una luz que tiene como una lamparita de genio así, ¿ya? Esa lamparita de genio permite que tú sepas si el sistema está funcionando bien. Cuando el vehículo está en funcionamiento, en este caso la moto, esa lamparita tiene que apagarse. ¿Qué significa eso? Que hay aceite y que ese aceite tiene la presión correcta. ¿Qué pasa si el motor está andando y la lamparita está prendida? Significa que el motor está prendido, ¿cierto? Pero no hay una presión correcta de aceite. Y que no haya presión de aceite se puede deber a dos cosas. La primera es que no hay la cantidad de aceite necesaria. Y la segunda, que no hay presión de aceite. Puede ser que tenga aceite, pero que la bomba de aceite dejó de funcionar o lo está haciendo de forma irregular. ¿Ya? Entonces, ¿puedo tener aceite? Sí, pero puede ser que no tenga presión de aceite. ¿Ya? Son dos cosas distintas. Imagínate que vas andando en la moto y se te prende esta luz, ¿cierto?, del aceite, esta luz testigo del aceite. Lo primero que debo pensar es que me falta aceite. Ahí no se puede andar con esa luz prendida. Si tú andas con la luz prendida, el motor va a morir, ¿ya? Y va a morir de forma así catastrófica, ¿ya? Así que nunca, que nunca, que nunca, que nunca te falte la luz del aceite, ¿ya? Si la luz del aceite se prende, tienes que detenerte, solucionar el problema y después seguir. Lo más fácil es que se te prendió la luz, tú midas el aceite. ¿Cuánto aceite tiene la moto? Si tiene poco aceite, le echo aceite y se va a apagar la luz y voy a poder seguir. ¿Qué pasa si yo tengo aceite y la luz está prendida? Ahí significa que la bomba de aceite se echó a perder. Por lo tanto, aunque yo le eche 10 litros de aceite, igual el motor no se va a lubricar y por lo tanto no puedo andar con la moto así y ahí ya tengo que hacer cirugía mayor, ¿cierto? Ver la bomba de aceite, ver por qué no está llegando la lubricación a los diferentes puntos del motor en la moto, ¿ya? Pero lo que no debo hacer es andar con la luz prendida o no hacerle caso a la luz del aceite, ¿ya? Así que mucho ojo, queridos amigos míos, ¿ya? Mucho ojo, ¿ya? Entonces, cambiar el aceite y el filtro, cambiarlo en los tiempos que el fabricante indica o en menos tiempo. Por ejemplo, si el fabricante dice que a los 10.000 kilómetros se le cambia el aceite y tú se lo quieres cambiar a 7.500, igual está bien, ¿ya? Igual está bien. O sea, estás protegiendo más aún la moto. Puede que no sea necesario, puede ser que no sea necesario, pero no se va a echar a perder la moto porque tú le cambies el aceite antes. Ya ahí obviamente hay temas de medioambientales y todo eso, que de repente, obviamente si tú sacas el aceite antes, va a estar produciendo más contaminación también, así que ese tema hay que echarle un poquito a la balanza, de repente averiguar en los foros cómo andamos con los cambios de aceite en los periodos que el fabricante indica, o si hay que cortarlo, etc. ¿Ya? Inclusive ahora hay técnicas de mantenimiento que alargan los tiempos de mantención en algunas máquinas, ¿cierto? En algún tipo de vehículo. Pero lo mínimo y lo que está bien es que tú lo hagas según lo que el fabricante te diga, ¿ya? También a veces entra en participación
para tomar este tipo de decisiones las condiciones en las cuales el vehículo trabaja. Por ejemplo, si tú trabajas en una parte que hay mucho polvo, el fabricante te dice que cambie el filtro de aire cada 20.000 kilómetros, por ejemplo. Pero tú trabajas en un lugar donde hay mucho polvo, entonces lo vas a cambiar antes. Lo vas a cambiar a lo mejor cada 5.000 porque el filtro se satura demasiado rápido. ¿Ya? El sistema eléctrico dice, la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Los fusibles. Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe el paso de la corriente. Súper importante, queridos amigos, hablar de la batería, hablar de los fusibles, ¿ya? Súper importante. ¿Por qué? Porque los fusibles y la batería son parte fundamental de cualquier sistema eléctrico actual e incluso del pasado e incluso del futuro. ¿Ya? Es algo que está en todos los sistemas eléctricos electrónicos. Para empezar, dice que la energía procede de la batería, y es verdad, pero a su vez la batería está siendo cargada por un generador eléctrico que tiene el motor de la moto, ¿ya? O que está conectado al motor de la moto. Y los fusibles son el sistema de protección de nuestra moto. Los fusibles, para que ustedes entiendan y lo graben en su banco de memoria, los fusibles jamás deben ser cambiados de capacidad. Los fusibles jamás deben ser cambiados de capacidad. Si usted cambia los fusibles de capacidad, entonces estos fusibles no van a proteger el sistema como lo tienen que proteger. Normalmente no siempre es así, pero lo más común en la actualidad es que los fusibles sean de colores. Si los fusibles, por ejemplo, son de color rojo, son de 10 amperes. Yo no le puedo poner un fusible de otro color, por ejemplo, de 15 o de 20 amperes. ¿Por qué? Porque el cable que está protegiendo necesita que el fusible se queme a los 10 amperes y interrumpa la corriente. Si yo le pongo un fusible de 20 amperes, el cable va a estar recibiendo más corriente de la que pueda aguantar y o se va a quemar e incendiar en el momento o en el tiempo se va a deteriorar y va a generar una falla masiva en unos meses más, a lo mejor en unos días más inclusive, o en unas horas más, ¿ya? Entonces, jamás aquí lo importante y la máxima de esto es que jamás, nunca debemos cambiar los fusibles de color, ni de capacidad. Si el fusible es de 10 amperes se le debe poner el reemplazo. Jamás uno distinto. ¿Ya? Fusible de 10 amperes, fusible de 10 amperes, fusible de 20 amperes o fusible de 30 amperes, el que corresponda, pero no cambiarlos. Y tampoco se debe, entre comillas, reparar el fusible. Me refiero a que hay gente que se le quemó el fusible, le pone un pelo de cobre y lo vuelve a poner. Eso está muy mal porque los fusibles son justamente para que no se dañe el sistema completo. Si usted hace cualquier cosa distinta a poner un fusible en buen estado de la capacidad que corresponde, usted va a dañar el sistema. Hay dos tipos de falla. Ya estamos por terminar la clase del día de hoy. Hay dos tipos de falla. La primera falla, que el fusible, que dos cables que no se tenían que tocar, se tocaron, quemaron el fusible y se separaron. En esa falla yo voy a poner un fusible nuevo y la moto va a seguir funcionando normalmente.
Y la segunda falla es que yo voy a tener dos cables que no tenían que tocarse, se tocaron, quemaron el fusible, quedaron pegados. Entonces yo voy a poner un fusible nuevo y el fusible se va a volver a quemar. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Tomar la moto y llevársela a un buen mecánico eléctrico que solucione, que busque dónde están estos cables pegados, ¿cierto? Los separe, los aísle correctamente y ahí le vuelva a poner el fusible que corresponde, ¿ya? Es en la segunda falla donde la gente se desespera y piensa que lo puede, o sea, piensa que es el fusible el malo. Y no es el fusible el malo, es que el sistema está quemando el fusible y el fusible que se va quemando a cada rato te está avisando que hay un problema que tienes que solucionar. Ya, queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es Practica3.cl. Que les vaya muy bien, nos vemos, cuídense mucho y chao, chao.